Arranco con mi componente técnico porque no podría separar una cosa de la otra. El tema de drogas para todos es conocido que es un problema global, está en todas las agendas. Hoy estábamos mirando nada más las noticias del día y todos los días encontramos algo relacionado con las drogas. Ahí está el problema de las cárceles, pero cuando vamos a ver en las cárceles, nos comentaba, por ejemplo, el viceministro de Salud, de Justicia, me dijo, las cárceles las tenemos llenas de gente que vende en las esquinas, los jíbaros, pero no hemos podido, o estamos dando una pelea grande con las cabezas. La modificación, la transformación que ha tenido los protocolos de consumo, ¿sí? Todas las formas, tanto de venta, ¿estoy gritando? Uy. Tanto de oferta como de demanda. Todo eso ha tenido unas modificaciones y día tras día encontramos nuevas formas, nuevos patrones de consumo, nuevos mecanismos que trafican, comercializan, las producen y eso nos tiene en jaque. Pero la fuerza está allí, las instituciones están allí y por supuesto cuando estamos hablando de una política pública tienen que haber fuerzas sumadas en 3 líneas. Una, que haya una necesidad, un problema reconocido, identificado y que socialmente genere el habla del día a día, ¿cierto? Entonces hoy vemos las noticias, vemos los noticieros, vemos el muchacho, vemos la gente, vamos al parque y pasa lo mismo, toda parte pasa el accidente de tránsito, también la siniestralidad, como mínimo con el alcohol, qué grave es el asunto con el alcohol en este país. Entonces, tenemos que estar alertas, ¿me ayudas? Tenemos que estar alertas con todos estos mecanismos y formas que pasan. La otra componente es que ese problema o esa necesidad esté insertada en las necesidades, en la agenda institucional, en la agenda de gobierno. Y esto es una expresión de esto. La Secretaría de Convivencia y Seguridad Ciudadana ha comprometido en el plan de desarrollo del departamento desarrollar la política pública en materia de drogas. Lo que vamos a ver aquí, el trabajo que estamos haciendo y que llamamos en el 4º diálogo a nivel departamental, es un componente de esa política que es en la línea de prevención. O sea que tenemos mañana que volver a sentarnos para trabajar en otras líneas, que ahora vamos a ver qué nos quedaría pendiente y en qué punto vamos, ¿sí? Entonces, gracias. Como les manifestaba, este es un problema que hay que abordarlo desde la familia. En las instituciones educativas ni nos digan. Aquí estamos haciendo una fuerza que por primera vez en el departamento, llevamos 2 periodos, se tiene un plan departamental de drogas y ese plan departamental de drogas tiene fundamentalmente 2 ejes. Uno, que es el componente de oferta y otro es el componente de la demanda. Cuando estamos hablando de oferta, es toda la línea de producción, cultivos, comercialización, las rutas, el tráfico. Y cuando vamos a hablar de demanda, es lo que se consume. ¿Quién consume? Las edades, los patrones, los tipos de sustancia. Esos son los 2 ejes grandes. Y se soportan, digamos, en 2 otras estructuras que son más del campo administrativo, que es el fortalecimiento institucional, para lo cual nosotros tenemos que tener herramientas. Tenemos que tener la claridad de lo que nos compete y nos corresponde en materia de drogas desde donde estemos parados. Llámese madre de familia, llámese profesor, llámese maestra y toda la sociedad en general. Y el otro es un eje que es mixto, que tiene de uno y otro, como fue en el caso
del microtráfico, que no fuimos capaces, digamos, como de llevarlo claramente a uno de los dos ejes grandes, sino que tiene tanto de demanda y de consumo como tanto de oferta. Este trabajo lo hemos venido haciendo acompañado con el Ministerio de Justicia y del Derecho, con el Ministerio de Salud y con Naciones Unidas. Naciones Unidas es la máxima autoridad en materia de droga a nivel mundial. Tiene una oficina que se llama la Oficina contra las Drogas y el Delito, el UNOC, y es allí donde se concentran los lineamientos, el control y la renovación de la política que en este momento a nivel mundial se está promoviendo. Entonces, sigamos. Puede ser, recen. Ya. Entonces decíamos que para poder elaborar una política pública, la política pública es esto, es el resultado de un proceso de movilización social. Política pública no es un documento, no es sentarse al nivel estatal a elaborarla y producirla, porque hay muchas normas que nos amparan y nos dicen cómo qué hacer y cómo hacerlo. Es eso, oír las voces, quién agencia eso, cómo nos paramos ahí, cuáles son los roles, cuál es la postura que cada uno de los integrantes de una sociedad y una institución tiene frente al tema. Por lo tanto, tiene que haber una necesidad o problema sentido, como les decía, la agenda que está diciendo, y la responsabilidad del tercer sector y de las comunidades. Pero en todo esto hay que hacer agendas, o sea, qué hacer, la claridad de lo que, cómo hacerlo. Entonces, en lo que realmente nos compete a nosotros, es que tengamos un liderazgo en este ejercicio, que tengamos no la percepción, tenemos que avanzar a tener la claridad para dimensionar la problemática, que hoy les cuento que es compleja para decir cuál es el punto exacto donde estamos, precisamente por esa modificación y por esa rapidez con que se transforman los diferentes patrones, tanto de oferta como de demanda. Unos objetivos que tienen que ser consensuados, claros, y desarrollar un proceso. Venimos desde el mes de noviembre trabajando en esto y estamos recogiendo las voces de todas y cada una de las regiones, porque el fenómeno se expresa distinto aquí como en el Pacífico, se expresa distinto en los municipios de corte territorial o vecindarios con otro departamento, se expresa distinto en los municipios de la cordillera. Entonces hay que tratar de buscar esas especificaciones y hacer esas lecturas lo más cercano a la realidad para poder realmente construir un proceso claro y real. Y eso se fundamenta pues en estos procesos institucionales, y desde lo institucional nosotros estaríamos en esta línea, ¿cierto? Recogiendo para poder plantear unos objetivos, ordenar recursos, convocar y liderar junto con ustedes este asunto. Bueno, esto, como les mencionaba, la necesidad de construir políticas públicas en las cuales todos estamos alineados se ha vuelto también un asunto peyorativo, y creemos que es un discurso, creemos que es un documento o que es solamente la intención estatal que tiene en su programa, un programa de gobierno sectorial, y que eso es suficiente para decir que es una política pública. Entonces, primero tenemos que decirnos la verdad, qué es lo que queremos, hacia dónde vamos, para poder decir, estamos construyendo realmente una política pública. Y tener decisiones en estos diferentes campos, ¿sí? En seguir avanzando en el problema, en mitigarlo, en focalizarlo, en saber dónde vamos y de la manera en que tenemos que ir hacia ese problema, cómo resolverlo y la manera de proceder, ¿cierto? Amparado en una norma, porque no nos puede, todavía tenemos vacíos, y decíamos precisamente con la policía, con los famosos precursores,
con parte de los medicamentos que son para uso terapéutico, pero que tienen usos ilegales y que a veces no tenemos la reglamentación clara, y así usted tenga a la persona aquí con 10, 12 frascos de metadona, que es la que se usa para heroína, y lo menciono porque fue un hecho que nos pasó hace muy poco aquí con la policía. Y decía, mire, tuvimos que soltar al tipo, le quitamos el medicamento, pero no fuimos capaces de hacer nada. Ahora, tenemos que seguirlo y hacer inteligencia a ver qué es lo que pasa para mirar esa comercialización. Pero hay vacíos todavía para esto, ¿cierto? Entonces, apoyarnos en esa norma, no incurrir en ilegalidades, pero también necesitamos ampararnos en todas las legalidades para poder coger el problema de mano. Dale. Como les mencionaba, la problemática de manera global permanentemente está siendo debatida. En el 2012 se llevó a cabo aquí en Colombia, en Cartagena, la reunión de las Américas, y recordamos que es lo que se llevó a cabo recientemente en Perú. La venida además de los mandatarios de América Latina para buscar una postura frente a la política mundial de drogas. La política mundial de drogas está planteada guerra contra las drogas. Y frente a la guerra contra las drogas, todos los países hemos venido avanzando en unos instrumentos, en unas mediciones que nos dicen, ojo, miremos a ver cómo vamos en materia de consumo, cómo vamos en materia de oferta, y es ahí donde nos dicen, oiga, los cultivos ilícitos están aumentando. Entonces tenemos unas mediciones que nos comparan internacionalmente, y que cuando en la instancia superior se miraron ese ejercicio que hicieron todos los países integrantes de Naciones Unidas, oigan, estamos como perdiendo la tarea, o nos falta algo para la tarea en materia de drogas, porque el consumo ha aumentado, la producción ha aumentado, se ha diversificado. Entonces allí como que hay un statu quo y pensemos qué hacer. Les mencionaba que en esa reunión de las Américas en el 2012 se planteó la necesidad de reformular la política mundial de drogas. Y les quiero decir que Colombia ha tenido un papel muy importante allí. Cancillería ha hecho unos lobbies a nivel internacional y se ha sumado, por supuesto, con otros países con el fin de transformar y modificar esa propuesta. Los dos ejes sobre los cuales se fundamenta la nueva propuesta, que Colombia ya la adoptó, son dos ejes grandes. Uno, que las drogas sea un problema de salud pública, que no consideremos que la persona que consume sea un delincuente, sino que sea un enfermo, que tiene una enfermedad, que tiene una patología, y por lo tanto tiene que tener una respuesta institucional para atender sus problemas de salud, su rehabilitación, hasta la resocialización. ¿Sí? Uno. El otro eje son los derechos humanos, porque en los derechos humanos resulta que esa persona que consume es de las más excluidas socialmente. Usted no puede tener ni siquiera laboralmente una persona que consuma, ni siquiera alcohol, porque ya también es estigmatizado por los compañeros, y es el borrachín, no el enfermo. Menos que trabaje con usted, ni que se meta en una relación filial en su familia. Entonces esas personas tienen un estigma y una exclusión de todo orden. Y que además en el campo, que tenemos pequeños productores de sobrevivencia, que cultivan su pequeña parcela de sobrevivencia, cualquiera de las plantas naturales, llámese coca, llámese la amapola. Esas personas que han sido considerados los dos eslabones débiles de todo el componente del tráfico, van a ser protegidos y van a ser amparados por propuestas estatales. Pues el que consume, por supuesto, ya tenemos en el plan de beneficio de todo el país
toda persona que consume, tiene unos beneficios dentro del sistema de salud y son bien amplios. Lamentablemente, nosotros no hemos podido que toda esa oferta que hay allí esté sobre la mesa realmente para atender, rehabilitar a las personas que consumen. Tenemos problemas con eso y hay mucha barrera para eso. Y el otro componente es el de los campesinos o la gente del campo en el uso de la tierra. ¿Sí? Esas pequeñas parcelas, las personas que digan, mire, la economía de mi familia depende de lo que yo cultivo y aquí, entonces hacen unas declaraciones, se hacen unas propuestas de diversificación, se inscriben y entran de un plan de beneficio que hoy para el país la propuesta está en aproximadamente 32 millones de pesos por familia, para mejorar la tierra, para producirla, para ayudarle a comercializar, porque también hay veces se quedan con el producto y no logran comercializarlo. Entonces está allí. Estas dos cosas fueron parte del proceso de paz. Hacen parte de… Yo creo que me perdí de la presentación, sí, creo que todo esto lo he dicho ya. Sí. El proceso de paz que dice, mire, el punto del acuerdo de paz fue precisamente todos estos temas de discusión sobre la mesa: la protección del campo, la diversificación, el fortalecimiento y protección de esos dos eslabones que son los más fuertes, más débiles que diga, pero ojo, muy fuerte y muy duros con los otros eslabones, que es toda la parte de comercialización y el tráfico. Allí hay que darle muy duro y es allí donde hoy se están enfilando también la propuesta estatal, ¿cierto? Por lo tanto, tiene que haber una modificación, un pensamiento distinto y romper con el concepto de guerra contra las drogas. Tenemos que humanizar y concentrar la atención en el ser humano, porque es que en guerra contra las drogas teníamos concentrada la atención en la sustancia, en dónde se coge, cuánto es, por dónde sale, cómo entra, pero no en el individuo. Entonces, el eje de la nueva reforma a la política es precisamente coger al individuo como el gran potencial de un desarrollo social y económico para un país, ¿sí? Y no la droga. Por lo tanto, hay que pensarla distinto en el consumo, en los cultivos y este tema de la criminalidad organizada, cómo combatirla y cómo mostrar formas alternativas. Ahí estábamos viendo en la noticia de hoy que decía el problema de las cárceles. Mire, los directores de las cárceles nos dicen, ¿qué hacemos con el consumo dentro de las cárceles? ¿Qué hacemos con la gente que entra a la cárcel? Por encima del 90% de la gente ha consumido drogas y tenemos una documentación más precisa en el sistema de responsabilidad penal con adolescentes. Esos jóvenes de Valle de Lili, los jóvenes que tenemos en El Buen Pastor, por encima del 95% han consumido, han realizado esos delitos y ahora los vemos bajo efectos de las drogas, bajo efectos de la droga. Entonces el problema es grave, la relación, queremos romper con esa relación de consumo-delito también, ¿cierto? Bueno, y como les decía, estos son los dos ámbitos que hoy nos están dando y romper con esto. A nivel nacional, también, si esto no nos queda en los planes territoriales, en los planes de desarrollo y los asuntos de cooperación internacional en la búsqueda de recursos, mire, es muy complejo acceder a propuestas y hacer intervenciones sostenidas y claras. Sumado a eso, por supuesto, con los recursos propios que tiene que tener cada institución para la intervención de la problemática.
Entonces, a nivel nacional, en nuestro plan de desarrollo está todo este abanico de tareas y macroproyectos que supuestamente nos dan la orientación para que los territorios, llámese departamentos y municipios, acojamos esas líneas y la plasmemos también en nuestros planes de desarrollo. Y allí nos hemos insertado en el departamento en materia de la formulación de la política. Hay un trabajo y somos un grupo grande, pero un grupo grande con unas tareas específicas dependiendo de los roles. Bueno, aquí está el componente de microtráfico, las alternativas de encarcelamiento, es decir, esa persona que hoy es el jíbaro que nos está llenando y sobrepoblando las cárceles, darles otra alternativa y como romper esa cadena buscando la resocialización. ¿Sí? La línea de prevención y atención del consumo, que esta sí es de las que por naturaleza nos corresponde al sector salud. Y como les decimos, hay grandes barreras todavía para eso, nos falta caminar. Y aquí los medicamentos legales que están siendo utilizados de manera ilegal. Ahora verán el uso de los jóvenes, especialmente en el ámbito universitario que se midió en un estudio. Quisimos traer unos buenos datos porque sabemos que están presentes aquí las universidades, allá vemos la Universidad del Valle, que siempre está con nosotros, bueno, y por supuesto las otras universidades. Sí. A nivel nacional, ya vimos a nivel internacional cuál es la autoridad máxima. A nivel nacional es el Consejo Nacional de Estupefacientes. Allí está metido la presidencia, la Cancillería, todos estos ministerios y todas estas instituciones, y esto se reproduce y se replica en lo que a nivel departamental nos corresponde en los consejos seccionales de estupefacientes. Estas mismas instituciones hacen presencia allí con unos invitados, con unas secretarías técnicas que estamos, la Secretaría de Convivencia y Seguridad y Salud al frente de eso. Y somos los que promovemos esas agendas, les hacemos seguimiento a los compromisos allí, que ahora les podemos mostrar pues el instrumento que se tiene para hacerle el seguimiento a esto. Y a nivel departamental, estas son las instituciones que están ahí, que estamos allí. Sin embargo, todo esto está reglamentado. Y fíjense que está reglamentado por una ley que es la Ley 30 de 1986. Y del 86 a ahora es mucho lo que ha pasado. Entonces, confiamos que también estas normas que hoy se están ambientando puedan llegar a tener unas modificaciones. Sin embargo, podemos decir que esto funciona. Y entran y salen instituciones dependiendo del tema que se vaya a abordar en la agenda. Les decíamos, esto creo que ya lo dijimos en términos de resumen de lo conversado por las autoridades en materia de drogas. ¿Sigue? Exacto. Y aquí tenemos los diferentes ejes y sectores, todos los verdes son los sectores que deberían de trabajar o articularse o que tenemos responsabilidad y competencia allí en estos temas. Ustedes pueden llegar a tener estas presentaciones, no se preocupen, y hacen una revisión de dónde están y dónde nos falta hacer presencia. ¿Sí, no? ¿Sigue? Me gusta verlo todo. Aquí me parece que este es un cuadro importante que siempre lo saco porque aquí nos da la claridad de cuáles son los ejes y dónde hay cosas que se mezclan y dónde hay competencias específicas. En el tema de consumo, todo lo verde tiene que ver con consumo, o sea, el microtráfico también y la comercialización. Y todo lo rojo tiene que ver la lucha contra el crimen organizado. Todo el componente de tráfico, de producción y en cultivos ilícitos
también por lo que les decía ahora, lo que se están parando especialmente con los acuerdos de paz, que es la Secretaría de Paz y Convivencia, de Secretaría de Paz y Reconciliación, la que le está haciendo seguimiento y dinamizando todos los acuerdos de paz en el departamento, ¿sí? Entonces aquí son como las áreas sobre las cuales ejerce cada una de estas componentes grandes que son el consumo y la oferta. Esto pues es un recorrido normativo en los cuales hemos ido avanzando y sobre los cuales nos sustentamos para poder trabajar en el marco de la política departamental de drogas. Este plan integral tiene estos 4 ejes, como les mencionábamos ahora, es la respuesta a esa problemática que ya hemos visto y que ahora vamos a ilustrar con algunos datos que nos van acercando a comprender y dar el alcance de la problemática y la dimensión que tiene el mismo. Entonces, tiene una desagregación, cada componente de estos tiene unos campos de acción sobre los cuales tenemos ya los compromisos, las actividades, estrategias e indicadores para ir avanzando en el desarrollo del Plan Departamental de Drogas. Por favor. Esto es como un pantallazo de la matriz sobre la cual hacemos el ejercicio para ir monitoreando paso a paso esos compromisos que hemos obtenido en la parte inicial. Entonces, ¿a qué población va? ¿Cuáles son la población beneficiaria? ¿Cuál es el territorio? ¿Cuál es el indicador? Si yo voy a focalizar o voy a hacer con cobertura territorial. Y hay una cosa en el marco de las regiones. Nosotros no podemos marginarnos de la región sur, norte del Cauca y sur del departamento, porque ahí hay un fenómeno importante que hay que concertar con las autoridades del departamento, del Cauca, ¿sí? Tenemos una exacerbación grande de la heroína y nos empieza a aparecer con datos en los estudios, con demanda en los servicios y con un subregistro grandísimo que creemos que la problemática es mucho más grande de lo que tenemos registrada, muchísimo más grande. Bueno, aquí están los 5 objetivos del departamento, del plan, ¿cierto? Este es el objetivo central de ese plan de drogas, al cual tiene que haber corresponsabilidad en la política, porque como que nos fuimos al plan y como que dejamos la política, no tiene que haber corresponsabilidad, porque estas son las líneas que a nivel internacional y nacional se están moviendo. Entonces, en este mismo eje tiene que ir la política de drogas. Sí. Bueno, este es uno de los ejemplos. Por ejemplo, en la línea del microtráfico se le da categoría para poder focalizar y mirar qué recursos necesitamos y qué tanto está pesando ese asunto frente al problema de ese elemento de análisis, que en este caso es el microtráfico y la comercialización, para hacerle análisis aquí, cuál es la propuesta, cómo analizarla y quiénes tienen que jugar y comprometerse en eso. Aquí tengo algunas cifras que espero no cansarlos con eso, pero me parece que son importantes. Nosotros hemos tenido 3 estudios nacionales sobre consumo. Miren el 2006, el consumo de alguna sustancia en el país, en la vida, alguna sustancia. Entonces, de 1996, que era 6.2, tenemos la gran ventaja y el buen ejercicio de haberla duplicado hoy al 2013, que es el último estudio que tenemos. Y así todas las sustancias. La única que podemos decir que ha tenido una disminución es el tabaco. De resto, todo se nos fue para arriba. Nada más.
Y aquí demarqué ahí como lo lícito, pero lo lícito que nos produce todos los problemas de comportamiento, todas muertes, discapacidades, todas evitables alrededor de la prevención del consumo de alcohol, del uso responsable del alcohol y cero tolerancia con el consumo del alcohol en menores de 18 años, cero tolerancia. No es que enseñémosles a tomar, a ver, y que entonces se vaya con el amigo, que coma bien, cero. Y tenemos unos patrones culturales bien complejos, porque aquí tenemos zonas que al niñito, para que sea más machito, le damos a probar el aguardiente y todo el mundo se ríe y lo aplaude cuando el muchachito está andando contra las paredes y convulsiona. ¿Sí? Entonces, en eso todavía estamos pecando. Y en eso nosotros tenemos 800, un promedio de 800 muertes. Óigame, 800 muertes al año por siniestralidad vial. Y donde el 46% de esa siniestralidad, de esas muertes violentas, tienen alcoholemia positiva, nos decían el otro día en medicina legal. Y eso que no estamos hablando de las lesiones, ni las discapacidades. Entonces el conflicto en la calle, la violencia familiar, el maltrato, todo lo que genera el alcohol. Solo con que controlemos el alcohol, mire esta problemática tan compleja que hay. Y resulta que los más afectados es este grupo poblacional. Aquí, la edad de promedio de inicio, aquí están las fuentes. Ya hay un estudio de consumo en escolares hace 2 años y estamos esperando todavía que salga publicado oficialmente para hacer acá la otra comparación. Entonces en cigarrillo a los 12 años, cerveza también y el consumo de sustancias y pepas a los 13. Pero estos son como los promedios. Nosotros tenemos municipios aquí ya identificados que tienen a los 9 años, están con estas dos. ¿Sí? A los 9 años, ya, pero por voluntad, ¿no? No es que también los papás… Ahora, los patrones familiares son muy importantes en estos dos componentes. Y hay versiones que dicen que sí, otros que dicen que no y otros que decimos que sí. Son la puerta de entrada del cigarrillo y el alcohol a todas las lícitas, a las ilícitas. Traje aquí, como teníamos la certeza de la presencia de universidades y obviamente ilustración para todos, datos del último estudio de universidades que se hizo a nivel nacional, a nivel andino. En comparación, se realizó en 4 países y donde aquí se hicieron este tipo de análisis en la población universitaria. Eran 12 universidades que se seleccionaban por país. Colombia participó con las 12 universidades y hubo algunos países que no alcanzaron a completar el número de universidades, pero este es el dato andino de universidades. Estos fueron los análisis de trabajo. Y ahí encontramos, mire, los países fueron Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y mire lo que estamos hablando de alcohol, ¿sí? Según sexo. Entonces mire qué rico las mujeres, la competencia que queremos por alcanzar los hombres aquí. En Colombia, como estamos por encima de todos los países en materia de esto y la relación hombre-mujer. La dependencia no es simplemente que te tomas el alcohol social, como decimos, el traguito social, sino que hay un consumo problemático de alcohol. Estamos hablando de universidades. Entonces, miren Colombia, aquí están. Estamos hablando también de unas tasas que son estandarizadas y a nivel internacional se ha trabajado con eso para tener la posibilidad de compararnos entre todos los países para ver cómo estamos. ¿Sí? Sí. Aquí tabaco, creo que nos ha ido mejor, ¿sí? Menor en mujer, y realmente la ley antitabaco ha sido
un tema importante para esto. Ya la gente respeta los espacios, la gente que va a fumar se sale, ya no es zona de fumador y no fumador, sino libres de humo. En las universidades vemos eso, en los aviones vemos, en todos los espacios, y ya usted puede decirle al que fuma, por favor, sálgase. ¿Sí? Entonces, eso también es importante. Entonces, hay una cosa, un acuerdo comunitario con una relación normativa. ¿Sí? Así le moleste al Señor, ya él sabe que se tiene que salir, no otro pelea con nadie. ¿Sí? Se sale y fuma aparte. Aquí estaríamos mirando los indicadores. Estas son las mediciones epidemiológicas para determinar la frecuencia, si alguna vez en la vida ha fumado o ha consumido, si lo ha hecho el último año, que es la prevalencia de año, o si es la del último mes, que se homologa a que lo esté haciendo actualmente. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos en prevalencia de vida, Colombia aquí está en el tercero, en el último año está también en el tercero y en el último mes está de segundo. O sea, esta es la gente que hoy está consumiendo tabaco para la fecha del estudio. En la edad de inicio del tabaco, bueno, aquí relacionamos el 14 Colombia, es la edad de inicio, no, acá, o la mediana, vámonos con la mediana que es más segura, 16 y 17 en otros países. Tranquilizantes, póngale cuidado, los estudiantes universitarios usando tranquilizantes y estimulantes. Son medicamentos terapéuticos, son de uso terapéutico y ellos lo usan para poder dormir porque mañana tengo, porque ayer trasnoché, porque voy a presentar el examen, entonces no duermo, entonces juegan entre uno y otro medicamento. Y son de control estatal, pero se venden libremente y hay un mercado negro tremendo en los medicamentos de control, tremendo. Ahí tenemos que hacer, y estamos haciendo un ejercicio muy importante con policía. Entonces, miren, Colombia, por encima, alguna vez tomó en el último año, aquí ya como consumo actual está más bajo. En estimulantes, estamos hablando sin prescripción médica, ¿no? En ambos sin prescripción médica, o sea, es automedicación. Y yo quiero dormir y lo tomo, pero quiero despertar y ahí juegan con todo eso. Marihuana. Estamos hablando del último año, que es uno de los indicadores de mejor comparación que se tienen. Mire Colombia, hombre versus mujeres, por encima de los otros países. Y la edad de inicio, tenemos un promedio de 18 años de edad de inicio de la marihuana en el país. ¿Qué tan fácil es conseguir esa marihuana? ¿Y qué tan fácil es acceder a esas drogas y a esos medicamentos? Todos dicen que es facilísimo. Vea. Entonces tenemos, ahí es donde está el mercado negro de lo que nos toca controlar a los entes territoriales, de la alianza que tenemos que hacer con las instancias de control, con la policía, pero tenemos que ilustrarnos a ellos. ¿Qué es lo que pasa con ese uso ilícito de esas drogas? Y estamos haciendo un trabajo con policía. Ellos tienen un trabajo en inteligencia supremamente importante, especialmente en Cali. Y hemos avanzado un poco en eso. Somos monopolio del Estado, es decir, el ministerio nos manda los medicamentos a nosotros y nosotros los entregamos a los hospitales o a las farmacias que para poder habilitarse y vender los medicamentos tienen un poco de controles, pero los encontramos en el mercado. ¿Sí? Entonces hay una fuga y hay también, como todos los carteles de todo, aquí está el cartel, si hay el del cáncer, hay el de yo no sé qué, también está el cartel de los medicamentos de uso ilícito.
la consecución fácil de ese medicamento. Vea, sigue. ¿Lo cambiaste? El riesgo de heroína. Entonces, ¿qué es lo que la gente percibe? Si es riesgoso consumir heroína, cuando resulta que históricamente se ha tenido como que la heroína es ya la fase de desarrollo que puede tener la persona que consume, o sea, el policonsumidor. Ahora la gente se está iniciando con heroína. El acceso a esta sustancia es supremamente fácil. Los controles que se ejercieron y que todos en algún momento pudimos hasta celebrar, cuando cogieron las grandes cabezas de los carteles, todos soñábamos que hasta ahí había llegado el problema de las drogas. Ahora resulta que se nos quedó aquí. Mucha sale, por supuesto, y sigue saliendo, pero mucha se queda aquí. Y el acceso económico y la venta, usted lo encuentra en internet, se lo llevan a su casa, sale al parque y sabe que ahí la consigue. Y tenemos unos sitios donde todo el mundo sabe que llega allí y ahí está. Y todos sabemos que ahí está. ¿Cierto? Grave. Todos perciben que es muy fácil conseguirla en todos los países, pero en Colombia más. Prevalencia de vida de otras sustancias. Entonces aquí tenemos otras sustancias en las cuales se midió si alguna vez habían consumido, alguna vez en la vida habían consumido los universitarios, y véanlos, aquí está. Estamos por encima en hongo, en hachís, en opio. Cualquier droga según sexo. Entonces en Colombia el honroso primer lugar, que somos los que estamos por encima de cualquier tipo de consumo en todos los países de análisis. Y aquí está el comparativo por cada uno de los. Y estos son los consumidores actuales. Y los amarillitos somos Colombia. La camiseta de la selección, ahí está, para que no nos perdamos. Aquí las veces, me cuesta trabajo interpretar esto. En el último año, las veces que ha consumido una y más drogas, ¿sí? Entonces los verdes han consumido solo un tipo de droga, pero los azules 2, los blancos 3 y los rojos 4 y más drogas. Y es allí donde encontramos todos los complejos que si escuchamos ayer una noticia precisamente del observatorio en Cali, nos decían, oiga, estamos alarmados con las mezclas. El toxicólogo de la Secretaría Municipal de Cali dio el alerta. Casi que lo que había pasado en el año anterior a hoy, teníamos una cantidad de casos muy cerca de lo que había pasado el año anterior. Y resulta que con esas mezclas llegamos a los servicios y en los servicios de salud nos enredamos la vida porque no sabemos cómo atenderlos. Y esos protocolos no existen para todas las mezclas que muchas veces ni siquiera se sabe qué es lo que toman. Y lo peor es que en el mercado negro a usted le están vendiendo un tipo de sustancia que el joven cree que le da, que es una sustancia adictiva, y para hacerla rendir la mezclan con otro tipo de sustancias que son más tóxicas que la misma droga que se estuvieran consumiendo. Entonces el problema es gravísimo. Ustedes vieron también que circuló por las redes cómo vienen las presentaciones, entonces venían las gomitas de colores, el chocolatín para los niños, los bombones, y viene el muñequito, el pingüino y todo eso. Que yo digo siempre, usted le revisa el maletín a su hijo y ahí está, y usted se queda tranquilo. Entonces dígame si no estamos perdiendo. Dios mío, no lo digo. El último año de marihuana, en nombre, cómo ha crecido el total
está aquí en el medio, pero la marihuana sigue venteada. Pero encontramos marihuana con otro tipo de potencialización que produce más daño y más trastorno. Hablando de daño y trastorno, menores de año, el daño del consumo de la droga en menores es letal. El daño neurológico es irreversible, irreversible. Y estamos diciendo a ese muchacho de aquí para adelante, por eso tenemos problemas de desatención, por eso tenemos problemas de comportamiento, no obedecen la orden, no hay nada que los controle. Ya voy a acabar. Aquí tenemos en estos 3 años el alcohol, creo que me devolví, pero lo ubiqué mal, pero aquí estamos diciendo, 2016, seguimos consumiendo alcohol de la misma manera, para arriba en promedio, en todos los controles, y tenemos normas por cantidades en materia de alcohol. Miren. ¿Sí? Esto es tengo como unos 2 o 3 pantallazos relacionados de consumo con el delito. Cómo la persona que consumió el delito, que realizó el delito, en qué condición de consumo estaba. Y aquí podemos ver, mire, alcohol de primera, y por supuesto marihuana, y ahí para abajo todo lo que pasa en términos de el manejo del consumo y la relación con esto, cómo lo hicieron anteriormente y que hoy siguen cometiendo delitos, y también qué otras sustancias han seguido cometiendo, han estado bajo qué efectos de sustancias están. Entonces aquí hay un comparativo, ¿sí?, de lo que fue el delito de hoy, de lo que es el delito de hoy y el delito de antes. Sigue manejándose que el alcohol y la marihuana, que son estos dos, y la cocaína, que están allí en esa, siguen siendo las sustancias predilectas para usted saber que le produjo el efecto y usted comete el delito. ¿Sí? Aquí hay un comparativo entre hombres y mujeres. Si lo ha hecho alguna vez, si lo ha hecho relacionado con drogas, o sea, si lo ha consumido. Si usted ha cometido el delito es para comprar la droga, también. Lo cometió bajo efecto, bueno, tengo que precisar esta y esta, cometió bajo el efecto de la sustancia, o simplemente el día que iba a cometer el delito cogió y se engalló, se puso la droga que iba para poder cometer el delito, una cosa premeditada. ¿Sí? ¿Sigue? Aquí las intoxicaciones, tenemos datos al 2015. Importante, Carolina, que Cali tiene datos y tiene ese observatorio y toxicólogo que también nos muestren lo que está pasando hoy en Cali, porque ya son noticias a nivel municipal, a nivel del territorio, que está pasando algo con esas intoxicaciones y que se nos han aumentado. Entonces hay que mirar cuáles son las sustancias que están allí. Tenemos que capacitar a nuestros médicos y personal de salud y de urgencias para que tengamos la claridad de cuando llegue saber qué es, pero como que hidratamos, como que empezamos a mirar, dependiendo de la manifestación clínica, empezar a hacer manejo terapéutico, porque no hay fórmula específica para toda esta mixtura de cosas. Entonces miren, cocaína, el alcohol, intoxicación por el alcohol, marihuana, bazuco, y aquí tenemos en hombres y mujeres. Sustancias, aquí estamos hablando por grupos de edad, y lamentablemente cuando sumamos los grupos menores de 29 años, que es la gente joven que está en edad productiva, en edad reproductiva, y ojo con lo reproductivo. Algunas personas estuvieron con nosotros en Tuluá y nos decía, en Cartago, y nos decía un psiquiatra del norte: mire, acabo de atender un par de mellicitos recién nacidos con síndrome de abstinencia porque su mamá era heroinómana. Entonces el problema que hay del consumo de alcohol en embarazo, de alcohol, de tabaco y de cualquier sustancia, no, que yo me tomo un traguito social, cero alcohol ahí, también cero alcohol, ¿sí?
Entonces, los menores, devuélvete, los menores de 29, aquí nos suman como 70%, que es la gente que se está intoxicando. Sí. Las opiáceos, pues que están en el mercado, igual nos pasa, mire esto, mire estas curvas tan altas. En menores, todo eso en menores de 24 años, de ahí para abajo. Y mire, menores de 15, ya intoxicaciones con eso. Edades según el régimen, y uno diría, oiga, ¿será que los pobres son los que están sufriendo más eso? Porque le mezclan cualquier cosa, porque estamos mirando aquí el régimen subsidiado, aquí, el no asegurado, que esto hoy puede ser una cifra no tan real, porque el sistema, hoy lo que se promueve a nivel del país es que 100% de seguridad social, pero al dato al momento, decía el no asegurado, que no tiene ningún servicio de salud, como que el que se está intoxicando más. Bueno, esto era lo que quería decirles, pero también decirles que ese plan departamental de drogas tiene una matriz que punto a punto y paso a paso le estamos haciendo seguimiento. Cada 3 meses tenemos que hacer notificación a nivel del Ministerio de Justicia, que a su vez notifica a Naciones Unidas. Esa es la línea de notificación de todo esto. Y que todas estas instituciones, cada institución tiene la claridad en la responsabilidad de lo que le ha apostado desde sus recursos, de sus competencias y su responsabilidad en materia de drogas en el marco del Plan Departamental de Drogas.